Ahora vamos a hablar del síndrome nefrítico. Para hablar del síndrome nefrítico, ¿qué tenemos que recordar? Miren, acá les he hecho un esquema que resume todos los cuadros glomerulares más importantes. El síndrome nefrítico, cuando ustedes piensen, siempre recuerden que hablar del síndrome nefrítico es hablar de una inflamación glomerular. O sea, inflamación. Cuando algo se inflama, hay leucocitos. Cuando algo se inflama, hay sangre. Entonces piensa que hay hematías, puede haber leucocitos, puede haber todo lo que tú quieras, ¿ya? Siempre en las preguntas tiene que venir hematuria, porque justamente está inflamado. Entonces se pasan los glomérulos, pero son glomérulos, o sea, se pasan los hematías, pero son hematías así que como que han pasado todos chuecos, entonces todo deformes, ¿no? Dismórficos. Más del 20% de hematías dismórficos en un examen de orina, sospecha patología glomerular. La proteinuria no tiene el rango de una nefrosis, o sea, no es mayor de 3.5, es menor de 3.5. Es hipertensión, ¿por qué es hipertenso? Porque no se filtra bien la sangre, se ha hecho como una barrera ahí, entonces no se filtra, entonces la sangre se queda recargada de agua, ¿no? Ahora, estos pacientes podrían tener disminución del filtrado glomerular. Ten mucho cuidado con esto. Podrían, no siempre. Podrían. ¿Ok? Podrían. Ahora, para el diagnóstico, te voy a dejar las megapepas de esto. Tenemos la glomerulonefritis postestreptocócica, tenemos la nefropatía por depósito de inmunoglobulina A o mesangial para los patas, y tenemos la glomerulonefritis membranoproliferativa. Estas tres quiero que te las acuerdes muy, pero muy bien. Muy, pero muy bien. Y luego te hago un versus contra los otros cuadros diferenciales que pueden venir. Entonces, cuando yo tengo un paciente que tiene un problema de una glomerulonefritis postestreptocócica, generalmente es un niño. La mayoría es en niños, menores de 12 años. ¿Ok? Por eso que los síndromes nefríticos son más de chibolos, generalmente entre los 5 y 12 años, ponte, pero tienen mejor pronóstico que los adultos. Y otro, los síndromes nefróticos son más de chibolitos, de 2 a 5 años. Por ejemplo, cambios mínimos agarra de 2 a 5 años, más frecuente el caso clínico. Nefríticos agarra de 5 a 12 años, por ejemplo, un poquito mayorcitos, ¿no? Ahora, miren, estreptococo beta hemolítico de grupo A. Estreptococo beta hemolítico de grupo A. Generalmente, dos tipos de infección, o faringia o dérmica, piel. ¿Cuál es más frecuente? La faringia. ¿Qué ocurre? La faringia de 1 a 2 semanas de incubación. La piel de 3 a 4. Por eso que mira cómo te lo pongo. F, P. F está antes del abecedario, después está la P. Y acá abajo pon 1, 2, 3, 4. Nunca te vas a olvidar en tu vida. Pero, hermano, todo lo que tengo que hacer porque te acuerdes. Mira, escucha. Faringia de 1 a 2 semanas de incubación o piel de 3 a 4 semanas de incubación. ¿Ok? Diagnóstico. Antiestreptolicina O. 2. Caída del complemento. 3. Acá es muy importante, acá te lo voy a poner mejor con la letra. El paciente no solamente va a tener estas dos características, estas son dos características, digamos, de diagnóstico general, ¿no? De diagnóstico general, sino que el paciente que llegue a tener una mala evolución, va a terminar observándosele en la biopsia. ¿Y qué se le ve en la biopsia? Esto. ¿Qué tipo de hipersensibilidad vemos acá? Es una hipersensibilidad tipo 3. ¿Qué es hipersensibilidad tipo 3? Antígeno anticuerpo. Entonces, ¿qué tipo de glomerulonefritis hace la postestreptocócica? Antígeno anticuerpo. ¿Y qué se ve en la microscopía electrónica? Se ven las famosas jorobas, como depósitos, pero debajo del epitelio. Ojo, debajo del epitelio. Normalmente uno pensaría que es una proliferación endocapilar, pero también hay depósitos debajo del epitelio. Entonces son las famosas jorobas, ¿no? En la joroba del depósito endocapilar, ahí está la joroba. ¿Ok? Los hams, que también le puedes llamar a ustedes. Entonces, esto es lo que hace de que se vaya tapando poco a poco el riñón y sí hay riesgo de que una postestreptocócica termine siendo una falla renal establecida. ¿Ok? Otra, nefropatía por depósito de inmunoglobulina A. Para que haya esto, tiene que haber mucha inmunoglobulina A, ¿no? Pero el complemento 3 está normal. La diferencia con el de arriba, que tenía complemento caído. Entonces, esta es la glomerulonefritis más común del mundo, la más reportada del mundo, y el diagnóstico en un caso clínico es al toque. Paciente que tiene infección respiratoria, inmediatamente hace hematuria. Nada que como el otro que tenía la faringitis de 1 a 2 semanas. No. Tiene su infección respiratoria y al toque hace hematuria. Y la hematuria puede ser microscópica o macroscópica. Y lamentablemente, el 30% evoluciona en una enfermedad renal crónica terminal. Eso es el problema de este grupo de pacientes. ¿Ok? 3.
glomerulonefritis membranoproliferativa. A mí me gusta decir membranoproliferativa porque son como que dos palabras. ¿Y por qué dos? Porque hace síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. O sea, es de todo el grupito el que le entran las dos cosas. Entonces, esto se ve más en los niños, ojo, y se asocia mucho a hepatitis B, a hepatitis C y crioglobulinemia mixta esencial. Y puede hacer síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Doctor, ¿usted por qué ha puesto en interlíneas a la rápidamente progresiva? Porque la rápidamente progresiva de por sí no es una glomerulonefritis establecida como que digas, este es esto. No, no, no. Es una evolución de cualquier glomerulonefritis. Cualquier glomerulonefritis puede hacer una evolución rápidamente progresiva. La mayoría de casos se ven en los pacientes ancianos. Ah, por eso es que usted lo separa. Claro, por eso lo separo. Porque es una forma de evolución de las glomerulonefritis en general. Ok. En el mundo del tratamiento de los pacientes de las glomerulonefritis que te estoy mostrando, la mayoría del tratamiento es bajar el sodio y el agua, porque hacen hipertensión arterial. Segundo, le dan yecas y ARA2 para el control de la proteinuria. Tercero, le dan diuréticos. Le dan diuréticos. ¿Con qué? ¿Cuándo se da diurético? Solamente cuando hay edema o cuando hay hipertensión arterial que no esté siendo controlada. ¿Ok? Si hubiera anticuerpos contra la membrana basal, se le haría plasmaféresis. Si hubiera anticuerpo contra la membrana basal, se haría plasmaféresis. Es una manera para que lo puedas recordar aquí. ¿Ok? Este de acá, bórrenlo, no tenía nada ahí. Ahora, miren acá. ¿Por qué me has puesto esto de rojo, doctor? Porque quiero hacerte un versus de enfermedades que trabajan con el glomérulo y enfermedades sistémicas que pueden afectar al glomérulo. Ah, por eso lo ha separado. Exacto. Miren aquí. Primera, las vasculitis. Las vasculitis de pequeño vaso, que ustedes han visto en reumatología, pueden asociarse a daño renal. Para esto hay que recordar algunas. Por ejemplo, acá mejor te lo voy a poner acá. La vasculitis o enfermedad de Beckner. El Beckner. Acá, el Beckner. La poliangiitis microscópica y el Chor-Strauss. Son tres cosas que podrían tener problema renal. ¿Ok? Para recordar nada más. El Beckner lo sacas porque vienen las preguntas con hemoptisis y sinusitis, es ANCA-C positivo y hace una glomerulonefritis necrotizante. La polingitis microscópica, generalmente una patología respiratoria leve, pero hace ANCA-P, con eso le diferencias. Y el Char-Strauss tiene pacientes con problemas de asma o neuropatía periférica, hace ANCA-P y eosinofilia. Y ojo, también hace glomerulonefritis necrotizante. Por eso lo puedes sacar. Y otro detalle, miren la flecha que he puesto, la edad. Los Beckner son de gente más adulta, más mayorcita, 60 años. Los poliangitis microscópica, 40 años. Y los Char-Strauss son más chivolos. Por eso que te he puesto la flecha para que lo puedas asociar rápidamente. ¿Ok? El otro tipo de daño que también puede dar en el glomérulo es el síndrome de Alport. Para eso yo te creé una villapepa, ¿no? Esta es una villapepa que les creé con el fin de que ustedes lo puedan recordar. A ver acá, vamos, sal de acá, sal de acá. No sale la... Acá está, ya salió. Vamos a ver acá. Se me mueve la vaina. Ahí está. No te me muevas. Tanto hemos escrito que me quiere abandonar esta parte de aquí. Ya, miren acá. Vamos a ponerle acá la lupa. Totalmente. Totalmente. Aquí está. Ya, ahora sí. Miren. Alport. ¿No? Yo te lo he puesto así al revés. Tropla. Para que te acuerdes. Alport. Es al revés. Es Alport al revés. ¿Ok? Es hereditario, para que lo puedas recordar. TR. Y el único tratamiento es el trasplante, para que también lo puedas recordar. ¿Ya? Te lo pueden poner como una nefritis o una hematuria persistente en los pacientes. Y lógicamente también los YECAS es uno de los fármacos que permite disminuir la progresión del daño. Para que te acuerdes la palabra TRO de 4, ¿ok? Es porque falla el colágeno tipo 4, por eso que tiene membrana basal anormal. De la O, hombre, en los hombres es más frecuente, ¿ok? De la P, hipoacusia, tiene problemas en la cóclea, porque también ahí está el colágeno tipo 4. Y LA, linticono anterior, porque generalmente hace miopía. Entonces, acuérdate estos detalles. Si a mí me dicen hematuria persistente recidivante hereditaria más frecuente del mundo, es Alport. Pero ya acuérdate las formas de asociación. Esta es una forma que te puedes recordar y lo puedes practicar para que pueda venir en el examen. ¿Ok? Muy bien. Ahora, también quiero que te recuerdes la glomerulonefritis difusa por lupus. Doctor, lupus también entonces, claro.
¿Cuántos tipos de evolución, o mejor dicho, clasificación histopatológica según la OMS hay? 6, ¿no? Entonces, acuérdate, mira, la lúpica, nefropatía lípica tipo 1 es la mesangial mínima. La tipo 2 es la proliferativa mesangial, que es la más frecuente de los asintomáticos. La tipo 3 es la glomérulo, la glomerulonefritis focal. La 4 es la glomerulonefritis difusa. La 5 es la glomerulonefritis membranosa. Y la 6 es la glomeruloesclerosis. Esto, ¿por qué es importante que ustedes lo sepan? Por el fines de tratamiento, que nunca te lo menciona nadie. Entonces, la más frecuente de los asintomáticos es la mesangial, la tipo 2, y la difusa es la más frecuente de los sintomáticos, ¿ok? Para que lo puedan recordar. Ahora, la difusa es la más común y la más grave. Ojo, debuta con síndrome nefrótico y nefrítico. Se caracteriza porque tiene disminución de complemento 3 y anti-DNA doble cadena. Y miren esto, señores, el tratamiento. El tratamiento para una difusa se divide en dos grupos, la inducción y el mantenimiento. La inducción se utiliza corticoides endovenosos tipo metilprednisolona y inmunosupresores como el micofenolato. Y en mantenimiento se da prednisona y micofenolato. Pregunta de examen de cajón para pregunta ranking. Lupus. ¿Cuáles son los estadios de lupus que se manejan estos tratamientos de inducción y mantenimiento en el lupus estadio 3 y en el lupus estadio 4? Por eso es que siempre las preguntas de lupus van a venir dirigidas a la difusa, que es la más frecuente de la más grave. Y acá se hace esto, inducción y mantenimiento en estos dos tipos. ¿Ok? Corticoides endovenosa, metilprednisolona, y acuérdense que los inmunosupresores que más se usan es el micofenolato o el aciclofosfamida, cualquiera de los dos. Y al final el mantenimiento lo dejas con micofenolato. Y prednisona ya no endovenoso, sino por vía oral. ¿Ya? Entonces, este es el manejo de la nefritis lúpica. De la nefritis lúpica. Entonces, son preguntas que van a venir porque tú vas a sacar un lupus al toque, ¿o no? Un examen de orina de lupus generalmente tiene todo, ¿no? Tiene leucocitos, hematíes, todo. Se llama examen de orina o cilindros telescopados. Telescopados. Para que te acuerdes de lupus, ¿no? Telescopado encuentras todo. Telescopado yo digo todos los copados, ¿no? O sea, te encuentro todo. Leucocitos, hematíes, ¿no? Todo está metido ahí. Entonces, eso tenlo en cuenta con fines de preguntas de examen. Entonces, acuérdate, síndrome nefrítico, patrón de robot, diagnóstico diferencial clave, tratamientos importantes. ¿Cuál es el versus que más nos va a traer problemas? Ahí lo tienes, ¿ok? La enfermedad que típicamente cursa con síndrome nefrítico, ¿cuál es? La glomérulo post-estreptocócica, vamos a poner. Glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿ok? El sedimento de orina en el síndrome nefrítico, ¿qué contiene? Cilindros hemáticos. La excreción fraccional de sodio en orina en el síndrome nefrítico es menor de 1. Se comporta como una prerrenal. En el síndrome nefrítico, la hipocomplementemia se presenta ¿en qué casos disminuye el complemento? Por ejemplo, si yo tengo una glomerulonefritis por lupus, una post-estreptocócica, una por endocarditis, una por crioglobulinemia, la membrana proliferativa o mesangio capilar, cualquiera de los dos iguales, membrana proliferativa o mesangio capilar. Acuérdate, como son nombres compuestos, para que te acuerdes. Ante un síndrome nefrítico con trombopenia sospecharemos SHU, síndrome hemolítico urémico. ¿Ok? Todo lo que vea con la trombopenia, acuérdate del SHU. ¿Ya? ¿Y cómo diferencias SHU con un SHU de un TTP? Este es un síndrome hemolítico urémico que se ve más en diarreas y en pacientes que hacen falla renal aguda en menores de 4 años, lo más frecuente es SHU. Cuando te pregunten falla renal aguda en menor de 4 años, de SHU. Y la púrpura trombótica trombocitopénica, para que te acuerdes de esto también. Esto es muy importante en el diagnóstico diferencial que tú puedas tener con tus pacientes. Muy bien. En el caso del SHU, ¿cómo lo diferencias con el TTP? En el caso del SHU y el TTP, acuérdense así fundamentalmente. Yo siempre le digo así. TUNFA. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden tener las plaquetas en el piso, en ambos casos. Así que no voy a poder diferenciar. La urea está elevada en ambos casos. ¿Ok? Pero hay dos cosas que tiene el TTP que lo va a sacar en la pregunta de examen. El problema neurológico es más frecuente aquí. La fiebre es más frecuente aquí.
Y la anemia puede haber anemia microangiopática en los dos lados. Como son microangiopáticas, es como como se dice, por trauma, encuentras esquistocitos. Los esquistocitos son los histoteumatologías, son los hematíes que se asocian más a los traumas, que pueden haber traumas vasculares. Entonces acuérdate de esto, ¿no? El SHU y el TTP, ¿ok? Los objetivos del tratamiento de este síndrome, en este caso del SHU, ¿cuál es? Mejorar la sobrecarga hídrica y tratar la causa, básicamente, ¿no? Trabajar sobre la sobrecarga hídrica, acá vamos a poner mejorar la sobrecarga hídrica y tratar la causa. ¿Ok? Tratar la causa. En el síndrome nefrítico se define por tres cosas. Acuérdate, busca siempre hematuria. Luego, hipertensión arterial. Si hay hipertensión arterial es porque no está viendo un buen filtrado y eso puede llevar más adelante a una disminución del filtrado glomerular, pero esto es clásico que aparezca. Y podría haber la proteinuria, pero una proteinuria de un rango no nefrótico. El edema del síndrome nefrítico, ¿qué se debe? A retención de agua. Retención hidrosalina. ¿Ok? ¿A qué edad es más frecuente la glomerulonefritis postestreptocócica? Entre los 5 y 12 años. La clínica más frecuente de la glomerulonefritis postinfecciosa, ¿cuál es? Síndrome nefrítico. Los tres criterios para el diagnóstico de una postinfecciosa, ¿cuál es? Los tres criterios básicamente, si puedes cultivar, cultiva. Cultivo del estreptococo. 2, lo que es la antiestreptolicina o el ASLO elevado. Y 3, descenso del complemento 3. Son las tres cosas que más se asocian para el diagnóstico. Y del tratamiento, ya sabes, manejo de la presión arterial, ¿ok? Eso es muy importante. Para esto es clásico el manejo con yecas y el manejo con diuréticos también. Y si en caso se instaurara o hubiera una infección, la infección hay que tratarla en las primeras 36 horas. Tratamiento de la infección en las primeras 36 horas se asocia a mejor pronóstico y control de la presión arterial, que son las dos cosas que uno trata de cuidar en estos pacientes. Cuando la glomerulonefritis rápidamente progresiva se asocia a hemorragia alveolar, ¿cómo se llama? Enfermedad de Goodpasture. El Goodpasture no lo he tocado mucho porque en realidad es muy fácil de sacar, es cuando hay una hemorragia en riñón y pulmón. Se llama síndrome de Goodpasture cuando hay hemorragia en pulmón y riñón. Y se llama enfermedad de Goodpasture cuando hay anticuerpos que se demuestran en este tipo de pacientes. El nombre enfermedad viene por los anticuerpos que salen positivos. ¿Ok? La clínica típica de la glomerulonefritis rápidamente progresiva ya lo hemos visto, que es el fracaso renal agudo. ¿Cuál es la causa más frecuente de hematuria de origen glomerular? Si nos hablan de hematuria, de causa más frecuente en el mundo, yo podría poner acá, es la mesangial, ¿no? La mesangial o por depósito de inmunoglobulina A, que es lo que hemos comentado. ¿Cómo es la inmunofluorescencia? ¿Cómo es la inmunofluorescencia? No me responde. ¿Cómo es la inmunofluorescencia en la glomerulonefritis por inmunoglobulina A? Básicamente, cuando te hablan de inmunofluorescencia, es que ustedes van a recordar depósitos. Hay depósitos mesangiales. Eso es lo que se ve. ¿Y qué más? Acompañado de complemento 3. Paciente con antecedente de haber tenido impétigo. Típica pregunta. Afectación de la piel. Luego hay hipertensión, hay edema, hay oliguria, hay ictericia, hígado aumentado de tamaño. Todo lo que tú quieras. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Clásica. Glomerulonefritis postestreptocócica. ¿Ok? La lesión histopatológica característica de la glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿cuál es? Cuando hablan de rápidamente progresiva es que hace una afectación total que te borra toda la barrera de filtración. Y esa es la proliferación epitelial extracapilar. Prácticamente te cierra y te tapa todo el glomérulo. Robot, paciente de 5 años, hace 7 días presenta faringoamigdalitis, actualmente presenta hematuria y pérdida de proteínas 500 miligramos diarios. ¿Cuál es el diagnóstico? Esta es una glomerulonefritis postestreptocócica. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la glomerulonefritis? La hipertensión arterial. Niño de 6 años de edad, con antecedente de faringitis a repetición. Acuérdate, ¿eh? Acude por presentar cefalea. Presión 120/90, edema palpebral y escaso volumen urinario. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Una vez que te pongas, doctor, no es hipertenso, es un niño. Para un niño es súper hipertenso. Este valor para un niño es súper hipertenso. Y te ponen edema palpebral, escaso volumen. Y te ponen faringitis de repetición. Te están regalando la pregunta. Este es un síndrome nefrítico típico, ¿no? De síndrome nefrítico.
Probablemente por glomerulonefritis post-estreptocócica. ¿Cuál es la clínica de la púrpura de Schönlein-Henoch o de Henoch-Schönlein? Básicamente, el niño viene con dolor abdominal, viene con las artralgias, ¿no? Y acá tiene una glomerulonefritis mesangial por inmunoglobulina A. Acuérdate, ¿eh? Es típico, ¿no? Y la púrpura es la púrpura palpable no trombocitopénica, ¿no? Púrpura en los miembros inferiores, ¿no? Palpable, no trombocitogénica. No trombocitopénica. La afectación renal de la púrpura de Schönlein-Henoch cursa con, es una glomerulonefritis leucocitoclástica, que se le conoce. Va a cursar con hematuria y proteinuria. Hematuria y proteinuria. Pero lo bueno es que raramente evoluciona el síndrome nefrótico, por si acaso, ¿eh? Y glomerulonefritis rápidamente progresiva. Tiene buen pronóstico. ¿Ya? Tiene buen pronóstico. ¿En qué porcentaje afecta al riñón la granulomatosis de Beckner? 70%, lo vimos, ¿te acuerdas? Pero hace una glomerulonefritis necrotizante, eso es lo malo. La manifestación renal más frecuente de la misma es hematuria y proteinuria. Nunca hay pierde cuando tú tengas un problema de cualquier enfermedad sistémica y digas, ¿qué hacen el riñón? Hematuria y proteinuria. Nunca vas a quedar mal, nunca vas a quedar mal. La forma de glomerulonefritis lúpica más frecuente en los enfermos sintomáticos es la glomerulonefritis proliferativa difusa. ¿Después de cuántos años de evolución de la diabetes se suele diagnosticar la nefropatía diabética? Pasado los 10 años. Pasado los 10 años. ¿Cuál es la lesión anatomopatológica más común en la nefropatía diabética? Lo dijimos, ¿no? Básicamente la glomerulosclerosis. La más común es la glomerulosclerosis difusa. Y la más característica es la glomerulosclerosis focal. Acuérdate que la difusa es 75-85%, ¿no? La focal es poca, ¿no? 15%, ¿no? ¿Qué lesión anatomopatológica es patognomónica de la nefropatía diabética? Lesión anatomopatológica, ¿no? Las famosas células de Armani-Epstein. ¿Dónde se ven? En el túbulo renal, los túbulos renales, ¿no? La primera fase de evolución de la nefropatía diabética se caracteriza por aumento del filtrado glomerular. Mira la pregunta, cómo se realiza. Mira la pregunta. Dice, la primera fase es hiperfiltración. Es diferente a decir daño inicial. Esto es muy diferente a decir daño inicial. Daño inicial, ¿qué marcarías? Microalbuminuria. Microalbuminuria. Mira la diferencia entre uno y otro. La fase de nefropatía establecida, ya se estableció, señor, es cuando hay una macroalbuminuria. Macroalbuminuria. ¿Qué es macroalbuminuria? Cuando hay pérdida más de 300 miligramos en 24 horas. ¿Cuáles son los antihipertensivos? Ya, esto es establecido siempre, establecido. ¿Y por qué se habla de establecido, doctor? Porque en los diabéticos te hablan de estadios también. Te dicen que el estadio 1, hay estadio 2, estadio 3, estadio 4 y estadio 5. ¿Cómo te acuerdas? Renal. ¿Cuántas letras tiene renal? 5. Acuérdate de eso. El 1 hablan de la hiperfiltración glomerular. En el 2 y el 3 se habla de que hay una microalbuminuria intermitente en la 2 y persistente en la 3. ¿Ok? Entonces, a partir de la 3 hablamos de nefropatía ya establecida. Entonces, la microalbuminuria, que digamos es la pérdida mayor de 30 miligramos, ya se te fue ya. Mayor de 30 miligramos se te fue. Entonces tú dices, este paciente ahorita debuta, pasa al estadio 4. En el estadio 4 prácticamente el paciente incluso puede hacer síndrome nefrótico. Entonces, ¿cuándo ya comienza a evolucionar a esto? Cuando hace una macroalbuminuria. Y la macroalbuminuria ya está totalmente establecido. Esto comienza en el estadio 4 cuando hay más de 300 miligramos de pérdida. Y más de 300 sí puede llevarte incluso a más de 3.5. Por eso que en este estadio hay síndromes nefróticos, todo lo que tú quieras, el estadio 4. El estadio 5 es cuando la depuración baja menos de 15 y el paciente ya es candidato a la enfermedad, o sea, es candidato a la diálisis. Es candidato a la diálisis. ¿Ok? O sea, la parte de micro, 2 y 3. Macro, de macro de más de 300 miligramos o establecida, hasta las, como se dice, hasta 3.5, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, siempre que tú veas un diabético que tenga más de 300 miligramos, ya se te puede ir de las manos. Incluso los IECAS ya no trabajan muy bien desde el 4 y el 5.
Es lo máximo aquí. Acá es donde tú tienes que controlar su hipertensión arterial, su glucosa, que son las dos cosas pilares fundamentales. Los IECAS ayudan muchísimo en esto, ¿no? Y la proteinuria, lógicamente, ¿no? La proteinuria. Son tres cositas que tienes que cuidar acá. Las tres cosas. Te pueden decir, ¿cuál es el pilar del manejo de que no un paciente renal no evolucione? Controla la hipertensión, controla la glucosa y controla la proteinuria. Y lo mantienes en un estadio 2-3. ¿Ok? Incluso hay gente que no reconoce el 2. De frente dice que hay un estadio que es el 3, que es el persistente, ¿no? Que es la microalbuminuria establecida. Y el 4 ya es una macroalbuminuria, y hay un daño establecido total. O sea, eso es muy importante que ustedes recuerden dentro del paciente diabético. Por eso que a ustedes nunca le van a preguntar lo micro y macro. Siempre les van a decir daño inicial. Daño inicial es lo micro y nefropatía establecida es lo macro. ¿Ok? Que ya sería un estadio 4 en realidad. ¿Ok? Es que puede ir desde más de 300 hasta más de 3.5. Inicial micro, establecido macro, se acabó. ¿Ok? ¿Cuáles son los antihipertensivos de elección para la nefropatía diabética? IECAS, ARA2, porque básicamente van a cuidar la proteinuria. ¿Se puede llegar a corregir la microalbuminuria en fases iniciales? Sí se puede llegar a corregir. ¿Básicamente con qué? Con control, lo que te dije arriba, hipertensión arterial y la glucosa. Esto le va a ayudar muchísimo a corregir esto. Según la clasificación histológica de la nefritis lúpica, ¿en qué clase encontramos la nefritis membranosa? Clase 5. Entonces tienes que acordarte también de lo que hemos visto de los pasos, ¿no? Son clave de las preguntas. Mujer de 28 años que acude a consulta por cuadro agudo de artralgias, fiebre, náuseas y vómitos. Mira, mujer y joven. Al examen hay edemas, hay hipertensión. En el extracto de orina hay proteinuria, hay glóbulos rojos crenados, cilindros hemáticos, que es glomerular. Hay leucocitarios, granulosos. Eso se llama cilindros telescopados. Chapas todo. Leucocitario, granuloso, hemático. Urea y creatinina elevada, ¿no? Complemento bajo. Esto es una nefritis lúpica. Nefritis lúpica. Este es el paciente robot cantadazo. Nadie puede fallar esta pregunta, por favor. Nadie puede fallar esta pregunta. Es muy cantado. Tiene todo. ¿Ok? ¿Cuál es la alteración inicial de la nefropatía diabética? Acuérdate. Alteración inicial. Alteración inicial, doctor, no es igual que daño, ¿no? Está como plagio, está plagiado, copia o plagio, ¿no? La palabra está mal dicha. Tendrían que decir cuál es el elemento desencadenante inicial, algo así tiene que ir. Pero lo que querían decirte acá, cuando dicen alteración inicial o fisiopatología inicial, comienza la hiperfiltración glomerular. La hiperfiltración glomerular. Por eso que el riñón crece. Pero si solamente marca microalbuminuria, si te dicen daño, así de frente, la palabra así, daño tiene que ser. Esta palabra está mal dicha, no deberían puesto alteración, ¿no? Otra palabra te hubieran puesto, ¿no? Mecanismo inicial, ¿no? De la nefropatía diabética o cómo responde, ¿no? Pero cuando uno dice ya alteración inicial, lo confunde mucho con el daño, ¿no? Y a veces eso es lo que la gente se maltrata, como se dice. ¿Cuál de las siguientes patologías es causa de insuficiencia renal crónica de origen glomerular? La diabetes. ¿Cuál es el factor predictor más importante en nefropatía diabética incipiente? La microalbuminuria. La microalbuminuria es factor cardiovascular, señores. O sea, se correlaciona más infartos en los pacientes. Varón de 45 años, asintomático, acude para evaluación de la función renal. Antecedentes, hipertenso, hace 2 meses sin tratamiento. Diabético hace 5 años, examen presión 160, 160-100, perdón, es hipertenso. Resto no contributorio. Depuración de creatinina 100 por minuto, bacán. Proteinuria de 24 horas 500 en 2 oportunidades. O sea, tiene más de 300. ¿Cuál es el fármaco de elección? Tienes que darle un YECA, hermano. Un YECA, lo que te pongan, ¿ah? Si no hay claves con YECAs en la April, no hay nada, búscate un ARA2, ¿no? Los sartán, ahí buscas en las claves, ¿ya? Mujer de 47 años diagnosticada hace 10 años de diabetes. Cuando te hablen de más de 10 años, ya sospecha renal. No presenta sintomatología de otras complicaciones, excepto que hace 3 meses le diagnosticaron retinopatía. Si un paciente tiene retinopatía es porque primero tuvo nefropatía. Ley de la nefropatía, ley de la diabetes. Todo problema, paciente que no puede ver bien es porque ya el riñón está fregado. Entonces, ¿qué prueba solicitaría pensando en el inicio de la nefropatía diabética? Microalbuminuria. ¿Ok? Entonces, miren, son signos de daño. Doctor, no puedo ver bien, ya el riñón está fregado. Me vienen a consulta así. Doctor, para que me operen mis arterias. Ya,
y tengo también, me va a operar los ojos, tienes problemas visuales, sí, entonces ya pienso en el riñón, ya. Entonces le digo, quiero que me hagas una depuración de creatinina. No, mi riñón está bien. No, hazme una depuración de creatinina, porque yo uso el contraste y te voy a dañar el riñón. Y luego haces también este examen, y le pido microalbuminuria en orina de 24 horas, así de frente. Lo hacen el diagnóstico, le hacen orina, en el mismo examen de orina de 24 horas te sacan microalbuminuria y también te sacan depuración. Y luego viene el paciente y me dice, sí, doctor, tenía daño, ¿no? ¿Por qué? Porque semiológicamente, acuérdate, si el riñón está fregado, friega luego los ojos.